Allí a lo lejos, la cordillera de los montes de Moab. En el centro, todo el valle del Jordán, y esa línea verde que se ve ahí es el río Jordán que corre, y todo este lugar que está alrededor es conocido en la Biblia como el Gilgal, el lugar donde acampó el pueblo de Israel. Apenas cruzó el río, apenas llegado a la tierra prometida, después de 40 años de deambular por el desierto y de siglos de esclavitud en Egipto. Qué privilegio nuestro, qué honor el poder estar aquí para revivir esos capítulos de la Biblia. Amigos, gracias por acompañarme. Una vez entrados a la tierra prometida, Dios le ordenó a Yoshua bin Nun, Josué, el nuevo líder de este pueblo, que haga 3 cosas. La primera, que vuelvan al río Jordán en el cual cruzaron, que tomen 12 piedras de ahí para hacer aquí mismo un monumento de 12 piedras en memoria de aquel milagro de las aguas, para que generación tras generación recuerden quién fue que los ayudó a cruzar el río, a entrar a la tierra prometida. Lo segundo que le pidió Dios a Yoshua, y Yoshua le pidió al pueblo, es que hagan la circuncisión. Todos los hombres de Israel, ninguno estaba circuncidado, todos habían nacido en el desierto, y aquí era el momento, antes de conquistar Jericó, que era la primera misión, de hacer todo eso aquí. Imaginen, amigos, a todo un pueblo aquí recostado, cumpliendo ese mandamiento de Dios. Y lo tercero, estaban festejando el Yud Dalet de Nisan, el día de Pesaj. 3 días antes habían entrado a la tierra prometida y ahora Dios les ordenó que festejen aquí Pesaj por primera vez en la tierra prometida. 39 años lo festejaron en el desierto y aquí llegó el momento de comer carne por primera vez. Imagínense la fiesta, la felicidad de la gente de poder festejar por fin esa fiesta aquí en la tierra prometida. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y este es un video continuación de los 2 anteriores que publiqué sobre la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Les recomiendo ver los 2 videos anteriores. Gracias por acompañarme y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. No saben cuánto nos ayuda. ¿Cómo visitarla? Pinchando en el enlace de aquí arriba, esta letrita ahí que hay acá, o en el primer enlace de la descripción de este y todos los videos del canal. Así van a poder llevarse cosas de aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Vamos a agarrar un poquito de tierra y una piedrita. Esto me vino a la cara. Se lo podrían llevar ustedes a vuestras casas, amigos. Empecemos a caminar por el desierto y quédense a ver este video que no tiene ningún desperdicio. ¡Vamos! 600.000 hombres mayores de edad fue el resultado del censo que dio cuando cruzaron el Jordán y acamparon aquí mismo en el Gilgal. Increíble. A eso sumen las mujeres, niños y animales felices en días primaverales como este, disfrutando del mismo paisaje que nosotros. En el video de ayer mostramos el punto por el cual cruzaron y de allí comenzaron a caminar hacia occidente, a este llano que les dio la bienvenida. En este lugar, como les dije, y antes de conquistar Jericó, que les mostré en el primer video de la serie, realizaron 3 actos, uno más importante que otro. Apenas cruzó la última persona el Jordán y mientras el arca de la alianza seguía en tierra seca en medio del río, Yoshua, Josué, le ordenó a un representante de cada tribu tomar una enorme piedra del río seco y cargarla todo el recorrido, unos 5 kilómetros hasta aquí, a la cabeza de su tribu. No fue una tarea fácil, y no solo por la carga del peso. Toda esta generación que solo conocía los milagros de Dios porque sus padres se los contaron, seguramente sabía lo que había pasado con las aguas del mar de juncos. Les recuerdo que así como las aguas del mar Rojo se abrieron en 2 paredes para que el pueblo las cruce por el medio, en el caso del milagro del río Jordán fue diferente, ya que en un punto determinado lejos de Adán, las aguas que llegaban no siguieron su cauce y se formó una columna gigantesca de agua que permitió entre ese punto y el mar de sal, el mar muerto, que el pueblo cruzara a este lado del río.
Todos sabían que las aguas del mar de Junco volvieron de forma repentina a su normalidad, ahogando a todos los egipcios, y quizás temían que les pase lo mismo. Yoshua fue quien volvió a demostrar liderato y se acercó a la orilla y él mismo hizo una señal de 12 piedras como memoria. Eso contagió a los representantes de las tribus, quienes se acercaron, tomaron las rocas y comenzaron a caminar hacia aquí, mientras todo el pueblo los seguía. Apenas salido el último representante del río seco, los Kohanim, sacerdotes, comenzaron a salir del mismo con el arca del pacto y apenas pisaron la orilla, las aguas del Jordán comenzaron a correr como antes hacia el mar muerto, fin del milagro. Una vez concluido ese acto y puesto por aquí aquella pila de 12 piedras de memoria, Yoshua se dirigió al pueblo otra vez desde alguna de estas elevaciones para la segunda misión. El segundo mandamiento de Dios al pueblo, ya dentro de la tierra prometida, circuncisión para todo varón. Y cito, Dios le dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal para volver a circuncidar a los hombres de Israel. Así que Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hombres de Israel en Givat Aralot. Givat Aralot no es un nombre de una ciudad, Gibá es una elevación y Aralot vendría a ser prepucios. Amigos, antes de seguir quiero abrir un paréntesis. Circuncisión en hebreo se le dice Brit Milá, que literal significa pacto de palabra, o puede ser también la raíz de mol, que significa cortar o cercenar, como dice la Biblia. Y leo en hebreo. Vayomer Elohim el Abraham, beata et briti tishmor, ata bezraeja ajareja ledorotam. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובני זרעך אחריך אמול לכם כל זכר ונמלתם את בשר על ארתכם והיה להיות ברית ביני וביניכם ובין 8 ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם. En realidad, el mandamiento, como ven, decía que había que hacer el pacto a los 8 días de haber nacido masculino. ¿Por qué debían renovarlo entonces? ¿Acaso no estaban circuncidados? No, no lo estaban. ¿Por qué? Bueno, cuando estaban en Egipto se los circuncidaba para cumplir el pacto y eso además los hacía sentirse más hebreos, diferentes de los egipcios, pero cuando salieron al desierto la tarea era mucho más difícil. Además, ya no había de quién diferenciarse y como se trataba de una intervención muy complicada, peligrosa y con un proceso de recuperación, entonces se dejó de hacer. Amigos, toda esta gente que acampó aquí, no sé si ustedes la están viendo, yo con mi imaginación la sigo viendo, había nacido en el desierto y por ende no estaba circuncidada. Y como aquí iban a convivir con otros 7 pueblos, había que diferenciarse de ellos. Pero no solo eso, qué mejor que renovar el pacto con Dios aquí en su tierra, cerrando de una manera magistral un ciclo de siglos y en don de gracias por todo lo que Dios estaba haciendo. Cito. Cuando acabaron de circuncidar a toda la nación, el pueblo se quedó donde estaba en el campamento hasta que los hombres se recuperaron. Entonces Dios le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima la deshonra de Egipto. Por eso a aquel lugar se le llama Gilgal hasta el día de hoy. Amigos, Gilgal viene de la raíz hebrea negola, que significa quitarse el peso. Y ahora imaginen a toda esta zona con hombres tirados en el suelo durante 3 días hasta recuperarse de aquella intervención. Ni siquiera podían gritar del dolor porque de enterarse los vecinos de Jericó no dudarían en venir y hacer destrozos a un pueblo que no contaba con un solo varón apto. Por suerte, los habitantes de Jericó, como habían informado los espías, estaban tan asustados de los milagros del Dios de Israel que cerraron las puertas de las murallas de la ciudad y no había quien salga o quien entre. Luego de los 3 días de recuperación, había llegado la noche del 14 de Nisán y después de exactamente 40 años, el pueblo tuvo el privilegio de festejar Pesaj, el primer Pesaj en la tierra de Israel. De solo contarlo me lleno de emoción. Caminando por este llano del Gilgal, uno no puede evitar pensar en el cambio tan profundo que vivió el pueblo en este preciso lugar. Imaginen que durante 40 años cada mañana esta gente abría su tienda y encontraba el maná, ese alimento celestial que caía del cielo. No tenían que sembrar, no tenían que cosechar, solo recoger.
Pero al llegar aquí, al día siguiente de celebrar ese primer Pesaj, algo cambiaría para siempre. La Biblia nos cuenta un detalle que a veces pasamos por alto, pero que es fundamental para entender el paso de ser esclavos o nómadas a ser dueños de su destino. Y cito el libro de Yoshua de Josué. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día trigo tostado. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es fuertísimo. Piensen en la sensación de ese primer bocado de grano crecido en esta tierra. Después de 4 décadas de una dieta milagrosa, el cielo se cerró porque ya no era necesario el milagro. Dios les estaba diciendo, bienvenidos a casa, ahora les toca a ustedes trabajar el suelo. Este lugar, Gilgal, no fue solo un campamento militar antes de ir a Jericó, fue el lugar de la transición espiritual y física. Aquí dejaron de ser niños mantenidos por milagros diarios para convertirse en la nación que debía conquistar y labrar su propio futuro. Estar parado aquí, sintiendo el viento de Jericó y viendo este horizonte, te hace entender que el milagro no solo es que el mar se abra o que el Jordán se detenga. El milagro más grande es que un pueblo sobreviva al desierto y logre sentarse a comer lo que su propia tierra produce. Y con este acto se cerró oficialmente la etapa del éxodo, porque ya no había más desierto, ya no había más Egipto y solo quedaba Israel. Fue aquí entonces, en estas tierras que hoy estamos pisando, que hoy estamos viendo que son realidad, donde el pueblo probó por primera vez el gusto de la libertad real, el gusto de la tierra prometida. Desde este lugar, con las fuerzas renovadas por el pacto y el estómago lleno de los frutos de Canaán, estaban más que listos para marchar hacia las murallas de Jericó. Mientras la cámara vuela sobre estas filas interminables de palmeras, yo entiendo que el Gilgal sigue vivo, que lo que ayer fue un campamento de guerra, hoy es vida que brota del desierto. Aquí terminaría el desierto y comenzaría nuestra historia dentro de esta tierra. Entonces les digo gracias por acompañarme a pisar la tierra donde todo comenzó. Permítame terminar este video y toda la serie con el Salmos 114. Betzet Israel mimitzrayim, bet Yaakov me'am lo'ez. Hayta Yehuda lekodsho, Israel mamshlotav, hayam ra veyanos, hayarden isob leachor, הערים רקדו כאלים, גבעות כבני צאן. מלך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו כאלים, גבעות כבני צאן, מלפני אדון חולי הארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופך יצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים.